Hola, hola, ¿qué tal? Gracias a Dios, hasta el día de hoy podemos avanzar en este estudio. Bienvenido, bienvenida. Es la lección número 7. Estamos en la serie titulada En mi nueva vida entiendo la voluntad de Dios. Así que espero que usted esté disfrutando esta palabra. Y esta lección está relacionada con la anterior acerca de le creo a Dios. Porque para creerle a Dios necesitamos entenderlo. Y cómo entender a Dios es algo de lo que vamos a ver a través de esta lección. Muchas gracias por estar ahí. Esperamos que usted hasta el momento haya sido muy edificado y que así continúe. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 19, 21. Muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito de Dios se cumplirá. A ese debemos apuntarle. Ese es el que nos debe interesar. ¿Cuál es el propósito de Dios? Pues espero que al terminar este estudio sencillo, usted al menos tenga unas bases para responder preguntas básicas como ¿qué debo hacer entonces? ¿Qué quiere Dios conmigo? ¿Continúo esto? ¿Lo abandono? ¿O empiezo algo diferente? Esperamos que tengas al finalizar este tema. Para empezar con el tema Entiendo la voluntad de Dios, creo que hay un texto maravilloso en Romanos 12, 2. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Debemos entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así es la voluntad de Dios. Eso quiere Dios con nosotros, para nosotros. Cosas buenas, cosas agradables, cosas perfectas en su voluntad. Lo más probable es que su voluntad y la de Dios no coincidan. Mi voluntad y la suya no siempre coinciden. ¿Por qué? Porque sus pensamientos son mucho más altos que mis pensamientos. Y si Él está en las alturas, Él ve diferente. Él tiene otra óptica. Él tiene otro enfoque. El enfoque de Dios es mejor. El enfoque de Dios es superior. El enfoque de Dios tiene un zoom de mayor capacidad. El enfoque de Dios es más amplio, más contextual. Además que contempla la línea de tiempo presente, pasado, futuro. Por eso es importantísimo que nos acerquemos más al enfoque de Dios, porque sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos, y todo lo que Dios haga nos indique seguro que terminará beneficiando nuestras vidas. ¿Cómo Dios nos revela su voluntad? Muchas veces tenemos esas preguntas, esa inquietud cuando estamos iniciando en nuestra vida cristiana. ¿Cómo conocer, cómo entender la voluntad de Dios? Entonces, ¿qué hago ahora? Pues bien, vamos creciendo, madurando paso a paso, poco a poco, y esta porción del estudio que vamos a compartir hoy tiene algunos elementos muy sencillos pero enriquecedores que merecen que usted le preste atención, no solo mientras estudiamos, sino a lo largo de su vida. ¿Cómo Dios me revela su voluntad? Pues Dios tiene muchos medios para mostrarnos, hacernos entender, dar a conocer su voluntad. La más segura es la Biblia. Esa es la manera más segura, porque a través de esa palabra Dios nos habla claramente, directamente. Quizá algunos términos no estén tan explícitos de acuerdo al caso que estamos viviendo, pero sí hay un principio general, un principio rector en la palabra de Dios que me ayudará a entender o a tomar decisiones. También Dios me revela su voluntad a través de la sabiduría. Hay sabiduría de Dios y hay dones de sabiduría. Esa sabiduría es una revelación dada por el Espíritu Santo que me permite elegir la mejor opción cuando tengo varias e incluso varias buenas opciones. Entre esas buenas opciones hay alguna mejor. ¿Qué es la voluntad de Dios? La sabiduría me va a permitir elegir, y vas a elegir con sabiduría de Dios.
la mejor alternativa. Eso le trae al corazón, ¿verdad?, la convicción, y le trae paz en ese momento de toma de decisiones. También Dios nos revela su voluntad a través del consejo de una persona. Tal vez te acerques a un pastor, a un líder, a un anciano, a una persona que tenga quizá un poco más de conocimiento o comprensión, madurez espiritual que tú. Y te va a dar una palabra, te va a dar un consejo y vas a decir, eso era lo que yo necesitaba escuchar. Muchas gracias. Seguro eso es posible que llegue a suceder en tu vida. También Dios nos revela su voluntad a través de la ciencia, porque Dios revela cosas ocultas. Dios, a través de dones de ciencia, de conocimiento, revela cosas que de otra manera no se sabrían. Y Dios puede usar a una persona, o Dios puede darte ciencia, revelación a través de el conocimiento, y a tu mente o a la mente de la otra persona llega una información que desconocida para los demás, y allí está el mensaje que muestra la voluntad de Dios. También Dios nos muestra su voluntad a través de las predicaciones. Por eso hay que estar atento. A veces creemos que el predicador habla muy pausado, habla muy quieto, da sueño y ese no tiene mensaje de Dios. Estamos equivocados. Otras veces creemos que porque el predicador grita, sí está dando palabra de Dios. Estamos equivocados. No miremos el estilo del expositor de la palabra. Escuchemos la palabra. No miremos quién habla, porque recuerde que Dios usa hasta una burra para hablar. No es tanto quién habla, es qué mensaje me está dando Dios a través de esa persona. Por eso, muy atento a cada predicador, a cada predicación. Allí hay palabra de Dios. Otra forma en la que Dios nos hace entender su voluntad es a través de las visiones. A través de las visiones. Una persona puede estar despierta y tener una especie de éxtasis y ver unas imágenes, unas escenas en las que entonces entiende cuál es la voluntad de Dios. También puede Dios hablarte a través de sueños mientras duermes. Si bien todos los sueños no son de parte de Dios, aquellos que son de parte de Dios sí traen un mensaje y te dejan una inquietud. Aquí hay algo de Dios, Dios me quiere decir algo. Pues vas a experimentar hasta que identifiques con el ejercicio, identifiques la diferencia y puedas discernir cuando no es de Dios, o te darás cuenta cuando es de Dios. Dios también nos puede hablar a través de profecías. Una persona puede darte alguna profecía, mensajes de Dios enviados a través de personas que tienen este don. Sin embargo, es un don que hay que cuidarlo mucho, porque hay quienes abusan de estos dones. Dios también puede revelarte su voluntad a través de voz audible. Hay personas que han escuchado audiblemente la voz de Dios. Recordemos, el apóstol Pablo tuvo esa experiencia cuando el Señor le habló y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fue algo audible para él. Y hay casos extraordinarios como el que mencionaba ahorita acerca de la burra de Balaán. Dios simplemente le abrió la boca, no sé con qué sonido, pero el animal habló y la persona escuchó y entendió el mensaje que aquel animal le dio. Dios nos habla a través de la naturaleza. Quizá en algún momento estás desesperado, estás ansioso, estás afanado y el Señor te dice, mira las aves del campo, las aves del cielo, mira las flores del campo, mira. Y cuando las miras, ahí tienes el mensaje de Dios que te dice, no te afanes, yo estoy atento de todas tus cosas. Las pasiones que Dios coloca en el corazón también son otra forma de Dios revelarte su voluntad. Habilidades, talentos, dones, destrezas, es porque Dios
te da luz verde para que las desarrolles. Para eso te las dio. Ahí hay una revelación de la voluntad de Dios. Pero todas estas formas que te he mencionado, todos estos mensajes dados de cualquiera de estas maneras tienen que estar sujetas al examen y la aprobación y el respaldo bíblico. ¿Por qué? Porque es que todos estos mensajes no siempre tienen que ser de parte de Dios. Hay personas indelicadas que usan el nombre de Dios para dar mensajes y solo hablan su propia palabra, solo hablan la vanidad que hay en su corazón, y por eso tenemos que estar muy atentos y todo someterlo a la aprobación bíblica. Así que Dios nos habla de estas maneras. Algo que es importante que tengas en cuenta es: ninguna acción pecaminosa viene de parte de Dios. Y no le preguntes a Dios si es su voluntad. No lo hagas, no es de parte de Dios. Por ejemplo, voy a hacer un atraco, voy a hacer un secuestro, voy a dedicarme a una actividad ilícita. ¿Será la voluntad de Dios? ¿Será que este es el medio en el que Dios quiere bendecirme? Descarta toda actividad pecaminosa. ¿Será que la voluntad de Dios es que haga lo que el brujo me dijo? ¿Será que la voluntad de Dios es que haga el numerito de chance que me dijo la señora que lee la mano? Ninguna de esas cosas es de parte de Dios. No busques su voluntad de esa manera, porque no es una regla. Algunos piensan que porque un adivino, un brujo dijo algo y así como lo dijo, así salió, creen que eso es válido. No, el mundo está bajo el maligno y el maligno maneja su mundo a su manera, y por eso suceden estas cosas. No se deje engañar. Ahora, algo que también quiero que tenga en cuenta es: no hay una regla que nos diga que porque algo salió fácil era voluntad de Dios, y si está difícil no es la voluntad de Dios. No, eso no es una regla. Hay cosas fáciles que no son la voluntad de Dios y hay cosas difíciles que sí son la voluntad de Dios. Por eso necesitamos la fortaleza de Cristo que decía Pablo en Filipenses capítulo 4 para aprender a vivir en el momento difícil y en el momento de gran alegría, de gran satisfacción. Jesús nos dijo: llevad mi yugo es fácil. Es decir, queremos hacer la voluntad de Dios, debemos atarnos con yugo al Señor. Su yugo está hecho a nuestra medida. El Señor no nos va a colocar cargas que no podamos, el Señor no nos va a llevar por caminos que sean imposibles para nosotros. Es mejor estar unidos a Cristo y caminar por donde Él nos guía. De esa manera, la vida en esta tierra será un paseo con Cristo a mi lado. De lo contrario, será causarme heridas cada día, dolores. Y si quiero hacer mi voluntad, entonces tendré que estar asumiendo las consecuencias por todo acto que yo cometo fuera de la voluntad de Dios. Pero si me esfuerzo por estar con Él, caminando a su lado, haciendo su voluntad, entonces la voluntad de Dios trae perfectos resultados, maravillosos resultados a mi vida. Pues bien, dicho todo lo anterior, también quiero decirte algunas cosas que están definidas como voluntad de Dios. Eso está definido y eso es de aplicación general. Para hacerlas no necesitas preguntarle a Dios: Señor, ¿será tu voluntad que yo lo haga? No, sepa lo que esto es la voluntad de Dios. Por ejemplo, es la voluntad de Dios que usted sea salvo. Esa es la voluntad de Dios. El Señor no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. La voluntad de Dios es que tú seas salvo. La voluntad de Dios es que tú prediques, habla del Evangelio. La voluntad de Dios es que testifiques de sus obras, que disipules a otras personas, que desarrolles los dones que el Señor te ha dado.
La voluntad de Dios es que le alabes en todo tiempo, que ores en todo tiempo, que ores por los enfermos. La voluntad de Dios es que ofrendes, que ayudes a los necesitados, que des tus diezmos. Esa es la voluntad de Dios, que te apartes de todo pecado. La voluntad de Dios es que esperes en Él, confía en Él. ¿Está difícil la situación? Sí. ¿Hay otras propuestas que sabes que no corresponden? Sí, pero espera en Él. La voluntad de Dios es que esperes en Él. Esa es la voluntad de Dios y otras cosas que no alcanzo a mencionar ahora, que están establecidas para todo el que rinde su vida a Él. De tal manera que no te estés preguntando si esto lo debo hacer o no. Todo lo que acabo de mencionar es la voluntad de Dios que sí lo hagas. Muchas otras cosas que estás haciendo y sabes que están dentro de la voluntad de Dios, continúa haciéndolas, fortalécelas, porque a Dios le agradan. De manera general, podemos decir que vivir dentro de la voluntad de Dios es obedecer su palabra. Por eso les digo que este tema está relacionado con la lección anterior. Creo que con esto usted puede tener algunas bases para dar pasos en su vida, fortalecer cosas en su vida o incluso abandonar algunas que usted ahora entiende o vas a entender pronto que no son voluntad de Dios para ti o en tu vida. Bien, si este tema ha sido de bendición para ti, esperamos que te suscribas al canal, que le des like. Esperamos que compartas con tus amigos y activa la campanita de notificaciones para la siguiente lección. Y también en la descripción de este video hay un link a través del cual tú puedes bajar este material, este tema de hoy en presentación de PowerPoint. Es una presentación práctica para que la mires en tu computador, en tu celular, para que la compartas en algún espacio público, en pantalla gigante, o también la puedes bajar en PDF, formato PDF, para que lo estudies en tu Biblia o lo compartas con otros amigos. De gracia recibiste, dad de gracia. Les habló el pastor Álvaro Beltrán, ministro de la Iglesia Cristiana Gracia para el Mundo, deseando que su vida sea edificada, transformada y que cada día te parezcas más a la persona que Dios está esperando de ti. Que estés muy bien, Dios te bendiga.